Dime con quién andas y te diré quién eres. Es una expresión muy conocida. La idea es, ¿no?, que nosotros nos rodeamos o codiamos de ciertas personas donde hay cierta afinidad, y eso revela algo de nuestro carácter. Si nos deleitamos en la relación y la amistad con personas de cierto tipo, es porque eso nos atrae, de alguna manera lo apreciamos. Y eso nos lleva a aquel texto de las Escrituras que dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hay un acuerdo en una relación, en una amistad, pero muchas veces ese acuerdo no es en las mejores cosas. Yo, buscando en los diccionarios en español algunos términos relacionados con los amigos y la amistad, me encontré con algunos que tienen un énfasis, como el término amigote, amigacho, amiguete. Son términos que están en el diccionario. Y las definiciones de estos términos hablan de alguien que es compañero habitual en las diversiones, generalmente poco recomendables. Interesante que se vea ese tipo de amigos. Bueno, nuestro Dios es santo. ¿Con quiénes hará amistad? Si las personas con quienes yo me reúno dicen algo de mí, ¿qué habla de Dios a aquellos con quienes Él tiene amistad? Es interesante hacerse esa pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dios nos hace para relacionarnos con Él, y no siempre estamos conscientes de ese privilegio. Y de lo que yo quiero precisamente tratar hoy es de la gran bendición, el enorme privilegio que nosotros tenemos de poder ser amigos de Dios. Es un tema poco tratado. Personalmente yo no he oído mucho acerca de ese tema, pero todo lo que la Biblia dice sobre ese tema es sumamente atractivo y avergonzante, porque ¿quiénes somos nosotros para poder recibir la invitación de Dios de ser amigos? Y pensando en esto, venía a mi mente la imagen de cuando niño uno se acercaba a otro niño, o algún niño se acercaba a uno y le decía: yo quiero ser tu amiguito. Quizás ustedes se recuerdan de eso. Bueno, que Dios se nos acerque y nos diga: yo quiero ser tu amiguito. Eso no tiene explicación. Pero lo que quiero mostrar es que es una realidad. Dios se hace amigo de hombres y mujeres como nosotros. No es amigo de todo el mundo. Eso es otra cosa que vamos a ver. Porque los amigos se escogen. Yo no soy amigo de alguien obligado. No, tú tienes que ser amigo mío. No, eso no es así. De hecho, me llamó la atención en mis lecturas, preparándome para la serie de Génesis que en enero iniciará, si Dios lo permite. En mis lecturas de material de Génesis me encontré con esta cita de James Dixon en un comentario que él tiene, unos discursos expositivos sobre Génesis, y se mete en el tema de dónde sale el mal. Y dice él: uno podría preguntar, ¿cuál es la diferencia entre que Dios sea el autor del mal y que Dios lo haga posible? Dice: míralo desde otro lado. La diferencia radica en la capacidad de conocer a Dios a través de la intimidad de nuestra elección de tener una relación con Él. Y yo lo voy a leer otra vez porque yo sé que puede tener un contenido denso, pero a mí me
me explotó en la cara esta cita. Dice, la diferencia radica en la capacidad de conocer a Dios a través de la intimidad de nuestra elección de tener una relación con Él. Porque si somos amigos es algo voluntario. Él está explicando de dónde viene el mal. Y dice, ahí hay algo voluntario en el hombre de escoger el mal. ¿Y a qué les lleva eso? A Génesis 3. En Génesis 2 Dios le pone una prueba a Adán. Si ustedes comen del árbol, pasará esto. Y cuando termina la historia, ellos están expulsados del huerto. Y vamos a ver cómo eso habla de la relación del hombre con Dios. Pero lo interesante es que esa amistad es voluntaria, tú lo escoges. Y sigue diciendo él, sin la posibilidad del mal no hay capacidad de elección. Sin elección, nuestra intimidad, conocimiento y comprensión de Dios se ven radicalmente disminuidos. Porque sin elección, el ser humano no es personalidad en su sentido más pleno. Por lo tanto, no es del control de Dios de lo que escapa a la persona rebelde. Es del conocimiento de Dios. Dice, no, el hombre que es rebelde, el hombre pecador que desobedece a Dios y hace lo que le da la gana, no está escapando, dice, del control de Dios. Dios tiene control como quiera. En el mundo solamente pasa su voluntad. De lo único que escapa el hombre rebelde es de poder tener el privilegio de conocer a Dios. Wow. Nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos cuando no hacemos lo que Dios dice. Y el privilegio que perdemos es poder ser amigos de Dios. Algún pecador puede oír eso y decir, ¿y qué? ¿A mí qué me importa? Eso es lo que hace cada pecador cuando se desentiende de Cristo, de la palabra de Dios. No les importa la amistad con Dios. Por eso Dios tiene que hacer una obra en el corazón, para que voluntariamente nosotros queramos ser amigos de Dios. Ahora nosotros en Cristo tenemos que ver la grandeza de poder conocer a Dios. La grandeza del privilegio de poder ser amigos de Dios. Y a nosotros sí no nos luce no querer crecer en nuestra intimidad y conocimiento de Dios. Si hay alguien a quien no le luce no tener el deseo intenso de ser cada vez un mejor amigo de Dios, es a un creyente. Porque Dios te abrió los ojos. Dios puso su ley en tu corazón. Él te regeneró y te dio una nueva vida para que ahora tú vivas para Él. Para que no seas de ese rebelde que pierde el privilegio de conocerle, sino que seas de sus hijos que tienen la dicha y la bendición de poder intimar con Él. ¿Y el cielo de qué se trata? De establecer eternamente y para siempre la estabilidad de esa relación. Donde ya nada nos va a poder estorbar en esa amistad con nuestro Dios. ¿De eso se trata? Por eso yo, al ver este tema en las Escrituras, no pude ver más que la maravillosa realidad de la amistad de Dios con los creyentes. Es una maravillosa realidad. Desde la creación misma podemos ver que el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Desde la creación. Venimos de fábrica, alambrados para poder relacionarnos con Dios y con nuestros semejantes. Era Calvino que decía, nosotros no somos meros animales, brutos y bestias. No, estamos hechos a la imagen de Dios y podemos tener relación con Él. Le podemos conocer. Hay una expresión en Génesis 3, después de la caída, que puede pasar desapercibida. Cuando dice en el versículo 8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero lo interesante es que use esa expresión, que el Señor se paseaba en el huerto. ¿Qué es lo que tú visualizas? Porque Dios no tiene cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, por un lado estaba Adán, y por otro lado estaba Eva, y por otro lado estaba Dios caminando. No. Dios es omnipresente. Dios es espíritu. Está enfatizando la intimidad que el hombre tenía con Dios. Tanto así que Dios se paseaba en el huerto con ellos, imagínense. Pero es que nosotros a veces no estamos apercibidos de la presencia de Dios de esa manera. Y no nos imaginamos a Dios paseándose en nuestra casa. O paseándose en tu corazón. Que dice el Señor que Él mora en nuestro corazón. Y a veces no pensamos en eso. ¿Y qué es lo que hace Dios estar ahí? Simplemente espiándonos y no hay ninguna relación. No, está hablando de intimidad. Está hablando de una amistad. Ese pasaje en Génesis transmite una idea de cercanía. Refleja el tipo de relación que Adán y Eva tenían con el Señor. Era una relación directa. Algo que fue idea de Dios. Esa relación fue idea de Dios. La caída trajo consecuencias. Y el hombre, desde que cayó, afectó esa relación que tenía con el Señor. Y muy pronto nos topamos con que el hombre es expulsado del huerto. Y ¿saben qué? El resto de la historia del Antiguo Testamento nos habla de un sistema sacerdotal por medio del cual el pueblo de Dios podía tener acceso a la presencia de Dios. De otra manera, el hombre no podía tener acceso a Dios. Todo el resto del Antiguo Testamento es en medio de ese contexto del antiguo pacto, del cual el libro de Hebreos nos habla tanto. Sin embargo, nos encontramos en el Antiguo Testamento con algunos casos que nos dejan ver la realidad de la amistad que algunos pudieron tener con Dios. Y yo no sé si ya hay algunos nombres que vienen a sus mentes. Levantando la mano. Abraham, Moisés, Enoc, Daniel, en un sentido, sí, pero explícitamente que José, pues sí, pues, por lo que vemos que ocurrió en su vida, ciertamente. David, bueno, no se enfatiza tanto el aspecto amistad, pero hay un personaje del que sí se habla algo. El apóstol Juan, pero fue amigo del Señor. Yo estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Quién? Enoc ya se dijo ya. Hay uno muy importante que no. Seth. Noé. ¿Quién dijo Noé? Noé caminó con Dios. Abraham ya lo mencionaron. Pero básicamente son esos. Yo lo que quiero que ustedes observen. O sea, el hombre es expulsado del huerto. En otras palabras, es como Dios diciéndole, no te atrevas a acercarte. Sin embargo, aún en medio de esa época de la historia de la redención, cuando el hombre no tenía acceso a Dios sino a través de un sistema sacerdotal tan sofisticado, Dios tuvo una amistad especial con algunos. Y es interesante. Recuerden, la amistad es algo de elección voluntaria. Es voluntario. Enoc. Es interesante este personaje. Solo hay 9 versículos en toda la Biblia que hablan de Enoc. Y sin embargo, de lo poco que se dice, se afirma de lo muy conectado con Dios que él estaba. Dice Génesis 5:22. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén,
y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La gente normalmente menciona más a Matusalén que a Enoc. Pero la forma como se menciona a Enoc es impresionante. De lo poco que se dice, en esos 3 versículos que yo le acabo de leer, 2 veces dice que anduvo con Dios. En el versículo 22, y Enoc anduvo con Dios 300 años, y versículo 24, Enoc anduvo con Dios. Ese es el énfasis de lo que se dice de Enoc. Después lo encontramos en Hebreos capítulo 11. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y ahí es que viene este versículo tan conocido del capítulo 11 de Hebreos, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Y es un texto del que podemos también obviar frases que aquí aparecen en el pasaje. Obviamente está hablando de un testimonio de haber agradado a Dios que tuvo Enoc. Parte de la amistad está el concepto, como parte de la amistad, el concepto de agradar. El poder yo agradar a mi amigo. Eso es parte de una amistad. Yo quiero complacerte, yo quiero agradarte. Y por eso hay gestos entre amigos. Bueno, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aclara el libro de Hebreos que eso lo hizo por la fe. ¿Qué tanto queremos nosotros agradar a Dios? Agradar a Dios. Pastor, es que Cristo ya agradó a Dios por nosotros. Amén, eso es verdad. Pero también es verdad, 2 Corintios 5:9, que dice, por tanto, nosotros procuramos serle agradables. Eso también es verdad. Debemos anhelar querer agradar a Dios. Enoc lo hizo. Otra frase que aparece allí es que dice, es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe. ¿Cómo es que uno se acerca a Dios? Porque Dios está en todas partes. Entonces, ¿cómo me puedo acercar y me puedo alejar? Eso es otro concepto interesante en el Nuevo Testamento. Más sobre eso en un instante. El que se acerca a Dios cree que Él existe. Es alguien que obviamente vive consciente de la presencia de Dios. Dios está ahí. Yo no hago una práctica religiosa de hacer lo que la gente en la religión hace. No, yo tengo una relación con Dios. Y soy amigo de Dios, para usar el término que estamos hablando. Y este individuo, Enoc, estuvo casado. Lo vemos ahí en el pasaje. Tuvo hijos, tuvo muchos hijos. Y uno puede hasta preguntarse, ¿cómo fue su vida como alguien que anduvo con Dios en el contexto familiar? O sea, él, por ser amigo de Dios, por andar con Dios, no dejó de tener hijos. Es obvio por el pasaje. Pero la pregunta es, ¿cómo se conduce a alguien que es amigo de Dios en su familia? Obviamente tenía que ver, sin nosotros tener los detalles, yo creo que es lícito especular que su vida era agradable a Dios aún en el contexto familiar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y Dios quería andar con Enoc. ¡Qué privilegio! El libro de Judas añade una declaración interesante sobre Enoc. Eso está en Judas 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos
para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Ese es el texto que más menciona a los impíos y todas las impiedades que hacen. Pero, ¿qué podemos aprender de Enoc aquí? La cercanía de Enoc con Dios era tal que Dios le reveló a Enoc cosas referentes al juicio final y a la segunda venida de Cristo. O sea, este personaje de Génesis 5 recibe de Dios información que todavía le era futura a los lectores del libro de Judas y a nosotros también. Es impresionante. Él profetizó, dice, de la séptima generación desde Adán, diciendo: aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Eso va a ocurrir para ejecutar juicio sobre todos y condenar a los impíos. Desde esa época. Ahora, el punto al que quiero llamar la atención es que hay un concepto también relacionado a la amistad importante. No solamente el hecho de que nos agradamos como amigos, sino también que en una amistad nos damos a conocer y traspasamos información particular a mi amigo. Y eso es lo que Dios está haciendo con Enoc. Dios le está dando información a Enoc que no se lo estaba dando a todo el mundo. Antes del diluvio fue eso. Ubiquémonos históricamente hablando. En otras palabras, Dios fue muy abierto con Enoc y muy transparente. Le dijo: esto va a ser así, así, así. Y obviamente debemos añadir la experiencia misteriosa de ser llevado por Dios al cielo sin pasar por Go. Para todos aquellos que jugaron Capitolio, se rieron solamente esos. Y uno puede especular, ¿lo amaba tanto el Señor que se lo quiso llevar a su presencia de manera directa? Pero ¿se imaginan lo maravilloso que sería si nuestra vida fuera resumida a lo más básico y fundamental y se dijera que nosotros caminamos con Dios? ¿Te gustaría que de ti se dijera eso? Si no te interesa, hay problema. Si no te interesaría, hay problema. Todos debemos desear estar cerca de Dios. Todos debemos ver el privilegio de ser amigos de Dios. Anhelar esa relación con Él. Si no la anhelamos, no es por piedad, es por pecado. Puede ser por mundanalidad, no por santidad. Noé. Otro que caminó con Dios, dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Honestamente, si el versículo no tuviera esa última expresión, como quiera toda la historia de Génesis 6 al 9 hiciera sentido. Pero el Espíritu Santo quiso destacar que Noé andaba con Dios. Y otra vez, uno no puede dejar de imaginarse la figura de Enoc caminando con Dios, Noé caminando con Dios. Recuerden, Dios se paseaba en el huerto. Y se paseaba y la idea era que era donde estaban Adán y Eva. Caminaba con Enoc, caminaba con Noé. Dios está enfatizando intimidad, relación personal. Un reconocimiento de que Dios está ahí, yo hablo con Él, Él habla conmigo. Ese es el énfasis. Y Noé fue un hombre en un sentido a quien Dios le confió el futuro de la humanidad. Todos nosotros venimos de Noé.
Dios habló de manera directa con él. Le dio a conocer de sus planes. Y Noé llegó a ser por eso un pregonero de justicia, un transmisor de un mensaje que Dios le dio que dijera. Hay una revelación de conocimiento, un traspaso de información de amigo a amigo. Y él podía traspasar esto. Y Noé obedeció sin reservas en algo que parecía una locura desde el punto de vista humano. No, ponte a hacer un barco de estas dimensiones, con estas cualidades, en un lugar donde no hay agua. Piénsalo. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Pero Dios, así como caminó con Adán y Eva, caminó con Enoc, caminó con Noé. El siguiente personaje que quiero mencionar es Moisés. Sí, estoy saltando a Abraham, a propósito. Sé que lo mencionaron. Dice Éxodo 33:11. Oigan esta expresión, oigan esto. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿Qué expresión? Y pueden ver el elemento comunicación una vez más. Dios hablaba cara a cara con él, con su amigo. Los amigos hablan. Los amigos se hablan de cosas que no se hablan con otros también. ¿Recuerdan ustedes el caso de cuando María y Aarón se quejaron, empezaron a murmurar contra Moisés? El Señor puso las cosas claras. Y esto fue lo que pasó. Dice Números 12:2. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Porque el Señor oye todo lo que hablamos. Y pone entre paréntesis, la Biblia de las Américas lo pone entre paréntesis. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y ahora dice, y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Es como cuando de repente un papá o una mamá dicen, Rafaelito, Gustavo y María, vengan acá. Dice, uy, ¿qué pasó? Ahí está Moisés, vengan, Aarón, María, vengan. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam, ahora a esos dos. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Y siguen enfatizando, óiganme bien. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. O sea, si hay profeta entre ustedes, yo le voy a hablar en visión y en sueños. Tú dices, oh, vaya, qué bien. No, oye ahora. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. Es un privilegio si Dios te habla por sueño y por visión. ¡Wow! Dice, pero a Moisés no es así. Yo voy a hablar cara a cara con él. Y clarito, no en dichos oscuros, abiertamente. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! También podemos recordar la escena de cuando Moisés descendió del monte con el rostro brillante. El Señor también llegó a escuchar las intercesiones de Moisés a favor del pueblo y se salvaron.
Señor, no le hagas eso. Y Dios lo oía. ¡Wow! Tal era la cercanía del Señor que cuando murió, Dios mismo lo enterró. Ustedes conocen otro caso. Es impresionante. Ahora, ese fue el mismo Moisés que cuando vio la zarza ardiente y empezó a acercarse. De ahí no pases. Quítese el calzado de sus pies. Y después vemos a Dios hablando cara a cara con él. Vamos a Abraham ahora. Vamos a Abraham. Si hay una amistad que el Antiguo Testamento destaca que Dios tuvo con los hombres, fue con Abraham. Palabras de Josafat en 2 de Crónicas 27. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Eso es alguien dando testimonio de cómo era esa relación que ellos tenían. El profeta Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Dios hablando a través del profeta Isaías. Abraham, mi amigo. Nuevo Testamento, declaración de Santiago, el hermano del Señor, en Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué manera de hablar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento del tipo de relación que Dios tuvo con Abraham? No era un simple conocido, ni un compañero en una alianza meramente. Era alguien íntimo del corazón de Dios. Y Dios le confió sus secretos más profundos, que es una marca de una amistad verdadera. Génesis 18, versículos 17 al 19, muestran un momento clave. Dios va a juzgar a Sodoma y Gomorra. Y ustedes recuerdan la visita de estos 3 ángeles que aparecen en casa de Abraham, uno de los cuales es el Señor. De ahí envía Dios 2 ángeles que van a destruir Sodoma y Gomorra. Pero hay una conversación en la casa de Abraham primero. En la casa, en la tienda de Abraham. Y dice el texto: y Jehová dijo, y quiero leerlo de la Reina Valera: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, porque yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová, por cuanto Abraham me obedece. Dice: le voy a ocultar a Abraham, mi amigo, lo que yo voy a hacer. No, él es de los míos. Él va a saber lo que va a ocurrir. Y antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios desciende y se pregunta en voz alta: le voy a ocultar esto a Abraham. Y dice el versículo 17: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Y del versículo 20 hasta el 33, ahí está en detalle lo que Dios le da de información. Y Abraham intercede hasta con riesgo de su propia vida ante Dios. Él regatea con Dios 6 veces. Pero Señor, si aparecen tantos justos. Y el Señor no lo consume. Pero no hizo lo que él estaba diciendo. Pero Dios aceptó ese diálogo de Abraham, su amigo. Ahora, lo interesante es que Jesús usa exactamente la misma lógica en Juan 15:15, cuando dice: ya no os llamo siervos, sino amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. En una amistad se da a conocer. Hay una relación.
Y dice Cristo, yo les doy, ustedes son mis amigos, yo les voy a dar a conocer lo que está en mi corazón. Les voy a hablar de mi misión, de lo que soy, de lo que voy a hacer. Hay una frase hermosa de Matthew Henry, del comentarista puritano, cuando dice: aquellos que por fe viven una vida de comunión con Dios no pueden dejar de saber más de su mente que otras personas. Dice, si tú tienes una relación con Dios, es imposible que tú no conozcas de la mente de Dios, porque Dios te va a mostrar su voluntad. Qué hermoso. Ahora, hay un elemento que salió a relucir en lo que Dios dijo de Abraham en Génesis 18. Y es que Abraham, como amigo, obedeció a Dios, porque esa es una relación de amistad muy especial. No es Dios el amigo que obedece a Abraham, es Abraham el que obedece a Dios. El amigo Enoc agradó a Dios. El amigo Noé obedeció a Dios, hizo el arca. El amigo Abraham obedece a Dios. La amistad con Dios se manifiesta en el deseo del amigo de agradar al amigo. En la vida de Abraham se ve en varios puntos. Cuando Dios le pide salir de su tierra sin decirle a dónde va, Abraham salió. Señores, irse de sorpresa a un sitio que tú no sabes cómo es, cuando tú no puedes hacer una búsqueda en Google para ver a dónde es que tú me llevas, para ver cómo es el sitio. Y Abraham salió dejando su tierra y su parentela, dice la Escritura. Fue obediente. Fue obediente. Hay casos cuando nos quieren dar una sorpresa, pero te voy a llevar a un sitio donde tú no sabes. Y uno va nervioso, porque hay que confiar. Ahora, si es Dios que te dice, cierra los ojos, yo te llevo. Pero la incredulidad es tan grande en nuestros corazones. El Señor nos describe parte de lo que el cielo es, y aún así no tenemos las ansias de estar ahí. Pero Abraham salió sin saber a dónde iba. Wow. Ahora, esta es otra. Cuando Dios le pide circuncidar a toda su casa, y aquí los hombres hacen ups, y dice que él obedeció el mismo día. Obedeció a su amigo. Y esta, cuando le pide sacrificar a Isaac, su único hijo, se levanta temprano para hacerlo. Wow. Qué amigo. Y cuando uno lee Santiago capítulo 2, lo vemos uniendo la fe con esas obras de obediencia. Dice Santiago 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. El amigo de Dios creyó y obedeció. Creyó y obedeció. Los amigos se visitan, y vimos a Dios visitando a Abraham en Génesis 18. Y Abraham corre y se postra, les lava los pies, mata un ternero, les sirve leche y queso, y Dios come con Abraham. ¿No es el tipo de amistad que Cristo ofrece a los suyos? Si me abren, yo abriré y entraré y cenaré con Él. ¿Por qué Dios usa esos términos para hablar de la relación con su pueblo? Porque Dios quiere una relación íntima, no lejana con su pueblo. ¿Eres tú amigo de Dios? ¿Anhelas ser mejor amigo de Dios? No debemos ver la amistad con Dios como un privilegio particular de Enoc,
de Noé, de Abraham y de Moisés. No, es un privilegio que todos los que han creído en Cristo tienen. Y es un privilegio que debemos apreciar y cultivar. Hay muchas identidades de los cristianos en la Biblia, como somos hijos de Dios, creyentes, cristianos, pero no se usa mucho en el término de que somos amigos de Dios. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús en Juan 15:13? Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El elemento obediencia otra vez. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Hay conocimiento, obediencia y un conocimiento, una transparencia, una conversación, una información, un traspaso de información. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Permítame desglosar un poco este texto. Por un lado, aprendemos por el versículo 15 que los amigos se dan a conocer. Te dan entrada a aspectos de sus vidas que de otra manera no conocemos. Y Dios se revela. Pero también tiene que haber una revelación de nuestro corazón al suyo, cuando nosotros mostramos a Dios lo que somos, lo que sentimos, lo que estamos pensando, lo que creemos. Señor, me estoy sintiendo así. Señor, estoy pensando esto. ¿Qué tú crees acerca de esto? Me gustaría hacer aquello. ¿Cuál es tu opinión, Señor? Hay conversación con Dios. Señor, perdóname, yo hice lo que no te agrada. Perdóname, Señor. Señor, no tengo ni deseo de arrepentirme. Ten misericordia de mí. Hay comunicación. ¿Eres tú amigo de Dios? ¿Eres amigo de Jesús? Dice el Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Por el versículo 13 de Juan 15 aprendemos que los amigos están dispuestos a sacrificarse el uno por el otro. Hay una disposición a decrecer, menguar para que el otro crezca, parecido a lo que Filipenses 2 nos enseña, de poner a los demás como superiores a uno mismo. Por el versículo 16 aprendemos que los amigos son amistosos. Los amigos son amistosos. Ustedes siempre han oído la frase: ese tiene cara de poco amigo. Bueno, nosotros tenemos cara de amigos con Dios. Nos mostramos amistosos con Él. ¿O se la ponemos difícil? Y no depende de que el otro tome iniciativas. Yo soy tu amigo, punto. Tú no tienes que estar haciendo cosas para poder ganarte mi amistad. Y hay grados de amistad, obviamente, lo reconocemos. Y en ese sentido habrá grados de intimidad y de sacrificios entre los diferentes amigos que nosotros tengamos. Y significa también que podemos crecer en el grado de intimidad que tenemos con Dios. Podemos crecer en esa intimidad. Porque no es verdad que todos los cristianos tienen el mismo grado de intimidad, de amistad con Jesús. Pero todos esos elementos van a estar presentes en esa amistad de una manera o de otra. Nos damos a conocer y conocemos a la otra persona. Puede haber relación con otra gente. Puede ser una relación profesional. Y por eso yo tengo tratos contigo. Hacemos negocios, compra y venta.
pero no necesariamente tiene que haber amistad. La amistad es un asunto de dos. Las dos partes deben ser amigas. Ahora, hermanos, pensemos en el privilegio de ser amigos de Dios. Amigos de Dios. La gente, ustedes saben que siempre estaba ufanándose acerca de los amigos que tienen. No, yo conozco a fulano, ¿sabe? No, él y yo somos así. Y cuando le preguntan, ¿quién? Porque recuerden que según Mateo 7, muchos van a llegar al cielo diciendo que son amigos de Jesús. Bueno, nosotros comimos contigo, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre. Apartado de mí, yo nunca os conocí. O sea, esa gente que son amigos de él, los otros dicen, yo no lo conozco. Eso ha pasado mucho. ¿Eres tú amigo de Jesús? ¿Va a decir él que es tu amigo? Si hay algo de lo que podemos estar seguros con respecto al concepto de amistad desde el punto de vista bíblico, es que no se trata de amigos tipo Facebook. ¿Cuántos amigos tú tienes? ¿Qué sé yo cuántos mil? Oh, wow. Yo nada más tengo 400, qué sé yo cuántos. Ah, vaya. ¿Amigos? ¿Realmente amigos? Tampoco estamos hablando del tipo de amigos de aquella canción de Roberto Carlos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Si tú tienes 1.000.000 de amigos, tú no tienes amigos. Eso no es amistad. La definición de lo que es un amigo no puede aplicarse a todo el mundo. Pierde significado lo que es un amigo. No, tú quieres amigos que sean amigos. Necesitamos verdaderos amigos. Necesitamos la amistad del Señor. Fuimos creados para eso. Necesitamos a otros amigos. Dios nos hizo entes sociales, pero necesitamos en primera instancia la amistad con Dios. Y eso va a ser la fuente que nos va a ayudar a cultivar sanamente cualquier otra amistad. Y en ese aspecto, obviamente, la amistad con Dios, como hemos visto en los casos mencionados del Antiguo Testamento, hay elementos que debemos de cultivar para nosotros mantener esa amistad con Dios, como es el hecho del temor de Dios o la piedad. El salmo que les leía habla de cómo Dios es íntimo con los que temen su nombre. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Andarán los dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Debe haber temor de Dios. Debe haber un deseo consciente de vivir con una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Porque Dios no es amigo de bandidos que a conciencia violan la conciencia. O sea, Dios no apoya sinvergüencerías. Dios no apoya al que no le importa el pecado. Y por lo tanto, otro elemento es cómo Dios intima con aquellos que son contritos y humillados. Dios se describe como el alto y sublime. Mora en las alturas y nos hace mirar a lo más alto que nuestros ojos pueden contemplar, y dice, y con el contrito de espíritu y el humilde de corazón. Con ese también. Dios quiere que sea un espíritu contrito. Porque si Dios abomina el pecado tanto que dio a su Hijo por causa del pecado, ¿va a intimar con aquellos que no le dan mente al pecado? No, al contrario. Si Dios envió a su Hijo para salvarnos, yo voy a honrar su sacrificio aborreciendo el pecado. Y cuando veo que no lo he aborrecido como he debido de hacerlo, ese espíritu contrito y humillado va a decir, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Pero
además de esto, pensemos en cómo hay cosas que pueden estorbar esa amistad con Dios. No voy a leer todo el texto de Santiago capítulo 4, pero sí les quiero recordar esto. Santiago 4 es el capítulo cuando Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Inmediatamente se mete en el tema de la amistad con el mundo. Y lo dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso se lo está diciendo a creyentes. Y les está diciendo: ustedes deben ser los amigos de Dios. Y la amistad con el mundo lo que los hace es ser enemigos de Dios. ¡Wow! Debemos proteger esa amistad de Dios de tal manera que no le brindemos amores al mundo. Porque por eso el Espíritu nos anhela celosamente, versículo 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Por qué? Porque es que nosotros nos distanciamos uno del otro, y esposos y esposas con problemas, padres y hijos con problemas, hermanos y hermanas con problemas. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿No es de vuestro interior? No le echen la culpa a las circunstancias. Es el problema en nuestro corazón. Y cuando venimos a ver, estamos brindando amores al mundo y se constituyen enemigos de Dios. Pero el Espíritu los anhela celosamente. No le des amores al mundo. Yo quiero que tu corazón sea mío. Entonces no hay remedio. Y ahí es donde viene y dice: pero Dios da mayor gracia. Él se opone a los soberbios, pero exalta al humilde, lo sostiene, le da su gracia. Pecadores, limpiad las manos. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay trabajo que hacer con el corazón. No todo está perdido. Él da mayor gracia. Y en ese contexto dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué amigo! ¡Qué amigo! Él quiere que te acerques. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde es que hay que ir? A su presencia. Hebreos 4, Hebreos 10. Acerquémonos al trono de la gracia. Y si ya Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su sangre, acerquémonos con confianza. Acerquémonos al amigo. Busca mayor intimidad con tu Señor. Ven la realidad de la amistad con Dios. Es algo impresionante. Lo grandioso de la amistad de Dios. Eso es lo que he querido hablar. Y es algo que tú y yo debemos anhelar más de eso. Debemos buscar, procurar más. Él quiere que nos acerquemos. Acerquémonos. Él es quien nos exhorta: acércate y yo me acercaré. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Uno no esperaría a los grandes y famosos buscando tu nombre en algún lado. Ruperto González, voy a ser amigo de ese. Déjame llamarlo a su casa. No, eso no pasa. Fue Dios que nos buscó a nosotros. ¿Y quiénes son? ¿Quién eres tú? Ahora, ¿quién eres tú para menospreciar la amistad de Dios? La vida es un privilegio. La vida es un privilegio. La vida es un privilegio que Dios ha dado al hombre. El hombre no lo sabe apreciar, pero nosotros como creyentes tenemos que apreciarlo. La vida espiritual es un privilegio más grande todavía. Y Dios quiere que tú lo aprecies tanto
que tú ahora le busques y estés cerca de Él continuamente. Cristo es tu amigo. Muchos himnos del pasado hacen referencia a Jesucristo como amigo. Y yo lamento que hayamos dejado de un lado a muchos de esos himnos. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Jesucristo es nuestro amigo. De esto prueba nos mostró, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Él es tu amigo más fiel. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. No hay otro amigo como Cristo. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Y la otra estrofa dice: Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz por Él. Oh, wow. ¿Vas a buscar cultivar más esa amistad? ¿Cuándo? No digas como Faraón: mañana. Y busquemos hoy mismo intimar más con nuestro glorioso Señor y Salvador.